Televidentes, bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias, un espacio de nuestro canal 4 Apacible Televisión. Como pueden ver, nos encontramos en la vereda El Cabrero. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, muy querida por nuestro municipio, la señora Floral Borrego. Ella nos va a contar de la niñez y la juventud, y de hecho nos va a contar que es hija adoptiva de nuestro municipio. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Las palabras que más definen a mi mamá es muy luchadora, muy berraca, una persona humilde, es una persona noble, es una persona que está dispuesta a ayudar a todo el que lo necesita. Muchas veces, digamos, por ser una persona tan noble, tira a ser muy sentimental. Floralba, muchas gracias por aceptar la invitación a su programa Vivencias. Muchas gracias a ustedes, pues encantada de compartir este momento. De igual manera, hace muchos años atrás yo no me imaginaba aquí donde estamos, pero sí me imaginaba por allá en la media torta que algún día iba a estar aquí. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Qué bueno. Floralba, cuéntenos en sí, ¿quién es Floral Borrego? Bueno, Floral Borrego es una mujer que a sus 45 años todavía tiene el recuerdo de lo que fue lo duro de los años atrás, de donde solo era trabajo, solo era cuidar los hermanitos, eso. Entonces uno aprende a ser trabajador y trabajador fuerte, lo que más se pueda, porque se creía que entre más cansancio tuviera uno, más lejos llegaría. Sí, es verdad. Sí. Floralba, háblenos de esa niñez. Usted tengo entendido que usted no es de acá de Bolívar. No, Cuéntenos nosotros de dónde somos es. por allá de las veredas de Olaya, Antioquia, de Sucre, todo eso por allá como a 2-3 horas a pie, de por allá, muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. O sea, que se puede decir que es una hija adoptiva de Bolívar. Claro que sí, claro que sí. Háblenos Sí. de esa niñez, de esa época de escuelita. No, en aquel tiempo uno entraba a la escuela a los 8 años, cuando estudiábamos todo el día, de 8 a 4 de la tarde. Entonces, lo que yo dije, éramos trabajadoras desde la niñez, entonces nos levantábamos, había que ir a cargar agua, por allá como a hora y media antes de irnos para la escuela. Luego llegábamos de la escuela y nos íbamos a cargar leña. Y los fines de semana, por ejemplo los sábados, había que ayudarle a mi papá en una máquina de caña que él tenía. Entonces esa fue la niñez de Floralba. De pronto jugábamos a las escondidijas, jugábamos así arrastrándonos en un costal por ahí, esos potreros. Pero como en ese tiempo no había luz, no había energía, entonces nos acostábamos a las 6 con la lamparita esa de petróleo, con la caperuza. A pesar de mis 45, yo vengo de esa época. Qué bueno, ¿no? Yo sé que mucha gente que nos está viendo también recuerda toda esa parte que les tocó pasar por ese tiempo de que Sí. no había luz, que les tocaba, que no había agua en las casas. Ay, sí. Y les tocaba ir por agua bien lejos. Sí. Ustedes son muchos hermanos, Floralba. Nosotros fuimos 15, habemos 12. ¿Cuántas mujeres? 7 mujeres y 5 hombres. O sea que usted habemos. fue una de las mayores. No, yo creo estar entre las menores más bien. Sí. Yo soy la séptima. Entonces Bueno, estoy como sí, ahí se puede en decir que está entre las en menores. el intermedio, sí. Sí. Háblenos un poquito más de esa adolescencia de Floralba. Una adolescencia inocente. Yo he sido muy ingenua. Pudiera decir que yo vine a entender un poquito la vida a los 41 años. Porque yo fui del tiempo también en que
casarse era lo mejor que podía haber, de vestido blanco, Sí, el sueño de toda mujer. así. Entonces yo me imaginaba casándome, porque si uno hacía algo antes, entonces perdía el valor. Sí, Entonces mi verdad. sueño era casarme, me imaginaba el esposo más maravilloso, 3 hijos, del mismo papá. ¿Siempre quiso tener 3 hijos? Sí, O o se sea, soñaba es con que eso. yo veía a mi mamá que no daba, o sea, no daba lidia con mi papá, todo era tan bonito. Él trabajaba, mi mamá lo esperaba, nunca escuchamos nada. Entonces yo decía, ay, yo quiero así, me caso, 3 hijos. Yo le agregaba eso coincidencialmente, del mismo papá. Y entonces me imaginaba así de blanco, para tener ese honor que ya habían tenido muchas. Entonces eso era lo más que yo alcanzaba a soñar. Igual yo creo que ese es un sueño que tenemos, bueno, sí, que tenemos todas. Claro que ahora la juventud ahora en día no piensan tanto en un matrimonio, Claro. piensan más en la independencia, en estudiar, trabajar, no piensan tanto como en un hogar, pero anteriormente sí, y de hecho se casaban muy jóvenes. Yo estaba haciendo vueltas, como dice uno, a los 15 años para casarme, Imagínense. porque ese era mi sueño. Y en esas, pues afortunadamente, digo afortunadamente, el padre que nos iba a casar, que en ese tiempo era Palemón, se murió. Entonces, Ahí nadie sabe si le damos gracias a Dios. ¿Por qué? es que 15 años, porque yo soñaba con ese vestido blanco. Entonces, bueno, listo. Ya, eso sí, fui ingenua. También recuerdo que yo no sabía que uno quedaba embarazado. Yo quería el proceso, pero yo no sabía el final. Cuando yo quedé embarazada, yo no sabía. Cuente eso. No, o sea, yo en algún momento, yo quería, porque mi mamá toda la vida nos dijo, cuidado con el fundamento. Y yo, ¿pero qué es eso? O sea, cuidado con los hombres. Ay, yo quise saber qué era eso. Tan curiosa. Cuando descubrí el secreto, pues luego el secreto siguiente, un día cualquiera, yo quise embarazada. De igual manera yo no sabía como todos esos procesos, sino que entonces se mete uno en la vergüenza de quedar embarazado sin casarse, que eso era una cosa muy pecado. Sí. Eso era uno señalado. Uy, fracasó, decían. Ajá. Ay, cómo que esta muchacha fracasó. Y la vergüenza para toda la familia. La vergüenza para toda la familia. Pero bueno, ha habido una ingenuidad que me ha protegido mucho, pues yo nunca le prestaba atención a eso. Entonces sí, nació la niña inclusive. La niña tenía 4 meses cuando yo escuchaba que las señoras se reunían y hablaban, ay, que yo planifico con esto, yo planifico con lo otro, que a mí me hace daño, que a mí no me hace daño. Yo quería ser como esas señoras y empecé a planificar, pero no porque había que planificar, porque yo quería ser como esas señoras. Con lo que estaban hablando, usted Sí, tenía que entonces estar ahí yo por eso también. digo que yo he sido una ingenua protegida. Bueno, mi hermana, a pesar de las circunstancias que todos hemos vivido en la familia, siempre ha sido muy trabajadora, muy luchadora, muy soñadora, y ahorita que digamos que emprendió su nuevo proyecto de vida, pues le ha ido bastante bien. Y se ha enfocado mucho en darle oportunidades a las personas, en inculcarles a las personas de que, como lo dice su eslogan, de que todos podemos, de que nunca es tarde para empezar cualquier proyecto de vida, cualquier cosa en la vida, nunca va a ser tarde para hacerlo. ¿En qué momento llegan a Bolívar? ¿Qué los hace llegar a Bolívar o por qué Bolívar? No, mire, vea, es que nosotras 7 mujeres, las dificultades económicas, Grandes. todas, nosotros andamos descalzos. A pesar de todo eso, entonces, ¿qué hacía mi papá? Era mi papá, porque él salía cada 8 días al pueblo, como dice uno, entonces a él lo conocía mucho. Y le decían, don Jesús, usted tiene mujeres para trabajar. Entonces, para Medellín a trabajar en una casa. Yo doy gracias a Dios que en ese tiempo no había maldad, porque también mi papá era muy ingenuo.
O sea, para Medellín, 11, 12 años, Ay, largala. para Medellín. A los 12 años y medio yo estuve en Farallón ayudándole a una señora en una finca. Nos levantábamos a las 2, 3 de la mañana a alimentar trabajadores. Claro que eso no era tan extraño, porque igual uno de 7, 8 años ya había que levantarse uno que a apilar, a moler, a hacer arepas. Entonces era solo mundo de trabajo. Eso era la vida de nosotros, mundo de trabajo. Pero creíamos que eso era. Sí. Entonces esas muchachas tan juiciosas, entonces luego, don Jesús, ¿tiene mujeres para trabajar? Bueno, por ahora no, pero para el próximo año sí. Y todas rotamos para Medellín a trabajar en las casas, que igual en ese tiempo también era una profesión, pues uno Pero trabajar en una casa. aquí en Bolívar o todavía No, en de Olaya? por allá de esas lomas, por allá en esas lejanías. Entonces los muchachos también se venían a coger café. Entonces en ese tiempo que se vinieron a coger café, entonces empiezan a mirar que hay otra vida diferente. Y ahí fue cuando entonces ya nos vinimos para acá, para Bolívar, y para una finca, y ya entonces empieza a abrirse otro mundo. Sí, me imagino que eran muchos. Y háblenos de su papá y su mamá. ¿Cómo era esa crianza? Anteriormente los papás eran como muy estrictos. Y había algo muy, ¿cómo se le dice? Hay en ciertas familias que eran los papás los estrictos y los que castigaban y los que hablaban duro. En otras era la mamá. No, de igual manera ellos fueron muy calmados, pero es que en ese tiempo con solo la mirada, con eso tenía Ya uno. teníamos miedo. ¿Sabe qué enojada se metía mi papá alguna vez? Yo estaba como de 6 años cuando llegué a la casa de la escuela y él estaba hablando con otras personas y yo me pasé por el medio, ay, con la mirada y espere que ahorita cuadramos, ¿Qué fue claro, eso? con los ramales. ¿Cuánto no le he dicho yo? Y le hacían a uno así, yo le he dicho que no se puede pasar por la mitad. Por Con los ramales, con los ramales, sí. Recuerde que yo le he dicho. Por sílabas, Sí, en ese sí. entonces. Entonces, pero en ese tiempo uno no se podía ofender, en ese tiempo uno... Quédese callado. Son No los llore, papás, con todo el no respeto. llore que Ajá. más duro le doy. Bueno, Alba, ¿cuál ha sido su mayor dificultad? Mi mayor dificultad ha sido la comida y los zapatos. A mí me ha dado mucha lidia, o sea, tener la comida suficiente que he querido. Esa ha sido la mayor dificultad. Y los zapatos, es otra igual. ¿Por qué? O sea, los zapatos, yo recuerdo cuando estaba en la nocturna, esos zapatos no me duraban. Y así por el estilo, o sea, mientras alcanzó a conseguirme uno, ya los otros se han terminado y no he podido dar abasto. Y eso que entre mis sueños estaba, yo le decía a una señora cuando estudiaba, que me preguntaba para qué estudiaba, o hasta cuando ella estudiaba, yo le decía, hasta que yo me pueda poner el bolso del color de los zapatos. Y todavía me falta. Pero era ¿por qué? Porque camina mucho, porque Vea, porque las dificultades, que eso fue lo que yo quise enfrentar. O sea, uno no alcanza, con 2 hijas, solo, donde la gente se olvida de uno, que inclusive utilizan una frase que dice, es que no le podemos alcahuetear. Entonces es uno totalmente solo, no hay quien le ayude. Entonces el sueldo de una casa jamás alcanzará para uno sostener una familia. Entonces yo era tan concentrada en la comida que yo me tuve que olvidar de otras cosas, de cualquier otras necesidades básicas. Entonces entre el afán de mercar y caminar, los zapatos no me han dado abasto, porque en esas voy. o sea, o come o se pone zapatos finos. Y obviamente es primordial la comida. Sí, la lucha mía siempre ha sido la comida suficiente, como decía yo.
El buen ejemplo que mi mamá me ha enseñado es saberme valer por mí misma. Ese es uno de los principales. Saberme valer a mí misma, ayudarle siempre a los demás. Ella siempre me dice que nunca me olvide de las demás personas, que si alguien lo necesita, que le ayude independientemente de lo que sea. Como hermana, como persona, pues mi hermana yo creo que es una... Nosotros nunca hemos sido como muy afectivos, ¿cierto? En la familia, pero con ella siempre, al menos yo, con ella siempre me llevo bastante bien. Es una hermana que es una persona que siempre me ha apoyado, que siempre ha creído en mí. Aparte es como también esa amiga con la que yo puedo confiar, con la que yo puedo contarle mis cosas. Es una excelente hermana, es una excelente mamá, es una excelente persona. Y es una mujer que también piensa mucho en los demás. Yo creo que siempre me atrevería yo a decir que se preocupa más por las demás personas que por ella misma. Es una persona muy colaboradora, muy buena persona y como hermana es muy excelente. ¿Alguna vez se ha sentido frustrada? Sí, muchas veces. Bueno, Es que yo, o sea, he estudiado mucho. Yo hice pues, la nocturna, comercio exterior, cuidado al adulto mayor, enfermería. Pero cuando hice comercio exterior, yo veía que todo el mundo conseguía trabajo. En los bancos yo los veía todos bonitos, que todo el mundo salió adelante. Y yo seguía de servicios generales. Eso no ha sido fácil. No es que no he entendido por qué para mí ha sido tan difícil dejar servicios generales. Es lo que más me ha dolido, es lo que quise dejar y es la lucha que tuve siempre de salir de ahí y es lo que más me ha costado. O sea, a mí nunca me ofrecían otro empleo sino en una casa. Siempre, es que hay Floralba, hay una casa, y ya yo con mi título y todos los otros compañeros, eso se siente uno olvidado del mundo, como que para uno no hay nada. Lo único que siempre me ayudó a mí fue la esperanza. Yo decía, algún día, la palabra algún día siempre la usé, algún día. Entonces eso me ha ayudado mucho, el algún día. y de hecho, gracias a eso tiene muchos proyectos, ¿cierto? Muchos, gracias a esa palabra entendí todo lo que uno puede lograr. A ver, alguna vez en la escuela, por cosas de la vida, yo andaba descalza, pero yo me imaginaba, yo quería unos zapatos como los que tenía la profesora, y yo estaba descalza, pero yo quería unos zapatos como los de la profesora. Y luego, también en toda parte que trabajaba, yo quería ser como esa señora que estaba ahí. Como su jefa. Sí, yo quería ser así. O sea, yo siempre he querido, o sea, tengo una cosa y tengo la otra. Siempre. O sea, como ese anhelo, pero más no ¿por qué sueña usted? O sea, o ¿por qué cree usted que quiere ser así como ella? ¿En qué sentido? Porque nunca acepté ni he aceptado la indiferencia de las personas. Porque recuerdo cuando uno salía de las veredas, uno se arrimaba a un supermercado, a una tienda y ni siquiera, arrímese uno a una oficina y desde que miran a uno, lo miran de arriba abajo, pero no lo miran a uno a los ojos, ni siquiera le responden. Yo sí quise vencer eso y ese es el gusto que hoy me doy. Yo decía, algún día, y ese algún día es el que me llevó a soñar, porque nunca me dejé vencer de ninguna dificultad, de ninguna nada. Cuando viví con el papá de mi hija menor, a mí había algo que ahí no me cuadraba y nunca me cuadró. Yo viví 11 años con él y nunca me cuadró. O sea, uno dependiendo de otro, haciendo lo que otro quiere,
eso no. Yo nunca dije nada, pero yo todavía seguía la palabra algún día, hasta que fui capaz de hacer que ese algún día llegara. Y ahí fue cuando me separé y ya empecé a estudiar con el algún día, y siempre era algún día. Pero mire que usted ha hecho cosas que quizás muchas todavía tenemos miedo a hacer. Usted se graduó de bachillerato, estudió, se preparó para llegar donde está. Pero era por vencer ese trato. Yo dentro de mí, a pesar de no ser tan consciente, yo quería vencer ese trato. Yo quería estar donde todo el mundo estaba. Yo quería ser común y corriente. De hecho, así muchos años atrás, cuando empecé a estudiar, yo empecé a estudiar a los 31 años. Yo también. ¿Cierto? En la nocturna, donde una vez que yo trabajaba y entonces salía de aquí a las 5 de la mañana para trabajar a las 6. Subía todo el tiempo a pie, 3 años a pie. Subía a las 4 de la tarde, descansaba un ratico y volvía para la nocturna. Subía a las 11 y volvía. Pero yo no aceptaba ese trato que le daban a uno en una casa. O sea, usted no lo aceptaba. Usted se sentía excluida. Se sentía Sí. como que la gente... Como que lo utilizan a Eso. uno. Yo ese trato nunca lo acepté. Entonces alguna vez trabajé en una casa que el trabajo era demasiado pesado. O sea, después de un cansancio de llegar a las 11 de la noche. Seguramente, pues, la comida bien poquita, como le dije ahora, que me daba lidia conseguir. 11 de la noche. Me levantaba a las 4 para irme a las 5. Llegaba a las 6. Y siempre le exigían a uno más. Y yo pensé, algún día yo voy a ser concejal. O sea, era tanto el cansancio y lo que yo sentía y la impotencia. Yo dije, algún día yo voy a ser concejal y voy a sacar una ley para que nos traten diferente. Pero entonces en ese tiempo como que había otra más dolida que yo, porque ahí fue donde aparecieron en el Congreso y fueron capaces de sacar una ley donde favoreciera todos los empleados domésticos. Me salieron adelante, pero créame que nunca acepté ese trato, nunca. Yo recuerdo que cuando estábamos más pequeñitos, ella se iba a coger café y llegaba a las 4 de la tarde para irse a estudiar tipo 7. Y ella siempre imaginaba que era un soldado, entonces yo creo que eso es como la imagen que tengo de ella, de esa berraquera que como yo vi que ella desde muy joven estudió, ese es como el ejemplo que uno tiene de estudiar, de que sí se puede, de salir adelante, porque desde muy pequeña vi que mi mamá se iba a coger café y venía por la tarde por ahí a pie sin un peso para irse a estudiar por ahí para abajo. Entonces eso es lo que va uno aprendiendo de la vida. Y ahí nació el propósito, se puede decir que el propósito o el proyecto de ser concejal. Sí, esa era la idea, pero a medida que yo iba estudiando, iba caminando en medio del cansancio, yo me decía a sí misma, qué rico poder ayudar a las personas. Siempre tenía eso, qué rico poder ayudar a las personas, a pesar de cualquier dificultad que yo tuviera, la palabra algún día, eso me ayudaba a vencer cualquier cosa. Algún día yo les voy a poder ayudar, algún día. Hay algo que es increíble. Cuando yo estaba por ahí, hay veces, yo veía las mesas, cómo preparaban esas mesas, cuando iban a venir personas, no sé, muy importantes. Almorzar. Invitados especiales, entonces yo veía esa mesa allá atendidita, Impecable. o sea, para cualquier evento, Ajá. allá atendidita, y la botellita de agua. Entonces yo dije, yo quiero, apenas empezaba a estudiar, yo quiero estar allá. Ahí hace poquito, cuando estaba empezando la campaña, nos invitaron a una reunión a Discoveries. Cuando yo veo el puesto de Floralba allá, la misma mesa, la misma botellita de agua, nadie sabe qué sentí yo. O
sea, si un ciclista, un futbolista coge su trofeo y lo levanta, yo quise haber cogido esa botella de agua porque yo dije, lo logré. Lo logré. Esa botellita de agua fue el trofeo más grande que yo he tenido, porque desde siempre, o sea, siempre quise estar ahí. Yo siempre he querido más y querido más. En este momento puedo decir que he logrado todo lo que he querido. ¿Y tiene proyectos a futuro? Muchos, muchos. Yo quiero ser ejemplo para muchas otras mujeres. Es que todos tenemos sueños, pero es que nos los dejamos esconder por algo una palabra que nos dice nos acaba, nos derrota. Y no, eso no lo hice. Eso no lo hice. ¿Sabe qué hice? Me protegí para que nadie me dijera que no se podía. Entonces hubo un tiempo en que yo estudié al escondido, aunque nadie sabía yo qué hacía. Entonces por eso yo creo que todo esto ha sido una sorpresa, porque yo nunca tuve, a ver, ¿cómo le explico? Nunca fui elegante, nunca llamé la atención, no, siempre me vieron por allá como la que, qué pecado. Pero resulta que, qué pecado, habían unos sueños inmensos y que yo los protegía para que nadie me los cuidara. Y así es que uno tiene que hacer. O sea, yo cerré, para mí no había lujo, para mí no había organizar una casa, o sea, no había revocar, para mí no había una cama bonita, para mí había mis sueños donde yo quería llegar y no me los dejé quitar. Entonces no hablaba de lo que yo hacía, lo que me decía él no lo escuchaba, porque uno tiene que poner sus sueños allá y pase lo que pase, no se salga de ahí. Entonces eso hice yo. Cuando muy poquita gente decía, Floralba, ¿para qué eso? Yo decía, y todo ese poco de cosas que me decían, ay, sí, tienes razón, pero yo seguía. Entonces cerré mis oídos, todos mis sentidos, yo iba para donde iba. Yo quería mi botellita de agua y yo quería ser común y corriente. Nunca he aceptado el desprecio que le dan algunas personas a otros porque no está bien presentado, seguramente porque no tiene las palabras adecuadas, pero es que se olvidan de lo que va adentro. O sea que usted cree en el clasismo. Hay gente que es muy clasista. Y porque Sí. que ella es muy pobre o es muy humilde, entonces la miran por sobre el hombro. Yo siempre sentí eso. Sufrió eso. Ajá. Siempre lo sentí, pero no me convencí de eso. A mí dígame lo que me dijeran, yo iba para donde iba y no hubo quien me dejara desistir. Entonces la vida es esa. La vida es enfoque su sueño y no se deje salcar de ahí. De nadie, ni del que te prometa, ni del que te ponga ejemplos, ni del que te chantajee, que si haces esto entonces yo no voy a estar. No, tus sueños son tuyos, no te los debes quitar. Ahí no existe nadie más. En la vida no existe nadie más. O sea, uno tiene que ser responsable, por ejemplo, con los hijos. Pero no le dediques la vida a tus hijos. Ellos harán tu vida, su vida, se irán. ¿Y con qué queda uno? Con lo que pudo lograr. A ver, yo nunca quise, muy ingenuamente, porque yo le digo, yo medio vine a entender un poquito a los 40 años cuando yo caí en cuenta, 2 hijas, yo sola, yo cómo hice. Eso fue, entonces apenas a esa edad vine como a entender un poquito. Pero ¿sabe qué hice muy ingenuamente? Yo no quería ser esas mamás que llegaban cansadas de trabajar, su niña viendo televisión, entonces la mamá llega a hacerle papitas. Yo no quise hacer papitas. ¿A usted nunca le hicieron papitas? A mí nunca me hicieron papitas y yo a ellas nunca le hice papitas. Nunca. Ella, la niña tenía 5 años, entonces yo le decía a ella, vea, entonces aquí le queda la media mañana, o sea, la aguapanela, y va y le dice al papito que le dé 100 pesos, compra un pan y viene y toma la media mañana. Porque la grande era la que me quedaba la pequeñita. Pero entonces yo dejaba que ellas
hicieron. Que ellos hicieran. Y este es el momento que no hago papitas. Todavía que, no hago papitas. Flor Alba, eso se puede dejar como un mensaje a las mujeres que de pronto se sientan así, que se sientan frustradas. Eso sería más o menos como un mensaje para ellas, ¿no? Sí, y yo siempre creo y mi propósito es decirle a muchas cuánto se puede hacer por uno mismo. Es que la vida es uno mismo, es que la vida no es más que uno mismo. No sé, alguna vez me dijeron que yo era egoísta, pero no soy egoísta. Yo sé que todo depende de uno, que no hay otra cosa. Que hay cosas dolorosas, sí las hay, pero eso solo hace parte del proceso para lograr lo que uno anhela. Eso, cualquier dolor, lo que sea, cualquier situación, eso es solo parte del proceso, no hay disculpa, no hay nada. Yo a mis hijas tenían fiebre, les daba la cucharada de jarabe y me iba a estudiar o me iba a trabajar. Para mí no hubo barrera, no hubo nada. Hasta ahora, afortunadamente, todo lo he logrado, pero porque yo le decía a mis hijas, hay cosas que con el dolor en el alma hay que dejarlas a un lado. Y si algún miedo tuve yo era de que yo faltara y que ellas quedaran solas, yo les decía, mis hijas, ustedes tienen que luchar por ustedes para que no se queden estorbando, porque es que el que no hace nada, desafortunadamente estorba. Yo les decía, ustedes se van por donde una amiguita, entonces si son las que levantan los pies para que la señora barra, entonces usted va a estorbar. No se queden estorbando, luchen por ustedes mismas. Y es que yo sigo insistiendo, la lucha no es más que por uno mismo. Eso es la vida. No hay persona, no hay nada, es uno mismo. De ese valor uno mismo, emprenda un sueño y esa es la vida. Flor Alba, muchas gracias. A ustedes. Por enseñarnos, porque la verdad, yo sé que muchas personas se deben de estar identificando también y viendo esta parte de una mujer luchadora que no se dejó opacar por nada, que de pronto hay personas de que tienen sueños y por miedo quizás a muchas cosas los dejan ahí. Pero muchas gracias, Flor Alba, por habernos dejado entrar en la vida de Flor Alba Orrego. Muchas gracias. Bueno, a usted muchas gracias y feliz de que seguramente este mensaje, yo quisiera coger una a una y decirle a sus oídos que sí es capaz, que si yo algún día en la escuela descalza soñaba con tener los zapatos de la profesora, otros también pueden soñar mucho más. Y yo vuelvo y repito, no importa el proceso, así sea doloroso, así sea duro, lo que importa es el lugar a donde se quiere llegar. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Que la amo, que me siento muy orgullosa de ella, que ella sabe que es un ejemplo muy grande para mí, que sabe que me siento muy orgullosa de ella, que cada logro que ella ha logrado es un logro para mí, que sabe que cuenta con mi apoyo, que cuenta con 2 hijas y un nieto que la aman, que la adoran y que están dispuestas a ayudar siempre que ella necesite. Bueno, yo le quiero decir que la quiero mucho, que gracias por esas palabras de aliento que siempre me da, que gracias por creer en mí, que gracias por estar ahí incondicionalmente, porque siempre lo ha estado para cuando yo la necesito y desde que pueda yo puedo contar con ella. Y quiero decirle que siga luchando por sus cosas, por sus sueños, por sus metas y verá que todo se le va a dar. Yo sé que paso a paso todo lo va a poder ir logrando. Televidentes, como siempre lo he dicho, el tiempo en televisión es oro. Hemos llegado al final de una emisión más de su programa Vivencias. Hoy nos despedimos desde la vereda del Cabrero con nuestra amiga, nuestra señora concejal Flor Alba Orrego. Ella nos contó de su lucha, de todo lo que le tocó pasar para llegar donde está. Y nos da un mensaje a todas las mujeres, que no dejemos nuestros sueños atrás, que luchemos por ellos. Ya saben, la invitación es para el próximo lunes a las 6 de la tarde por su canal 4. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia. Es
es compartir y aprender vivencias. El programa que quiere la gente como tú.